Bueno, familia, damos gracias al Señor. Vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a la palabra del Señor, vamos a leer, vamos a ir a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 6 hasta el versículo 10. Hebreos, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y antes de hacer lectura de ese texto, quiero contarles una ilustración que me llamó mucho la atención en una publicación que vi de un fotógrafo. Un fotógrafo. En la foto él muestra un león. Un león. Esa foto él la tituló El final de un rey. El final de un rey. Entonces, él en esa foto la publica y él pone un relato y él comenta la foto. Y él dice, de cierta forma, estaba en una expedición y estaba con el objetivo de tomar algunas fotografías como de la fauna, ¿sí? Él estaba en África y él había visto elefantes, había visto jirafas, había visto las hienas, animales salvajes, había visto manada de leones, pero luego él vio en un arbusto, en un árbol muy grande, frondoso, él vio un león. Y el león estaba muy desnutrido, deshidratado, estaba muy flaco, estaba demasiado, eh, eh, sí, demasiado débil, estaba muy frágil. Así que él se acerca en su carro, en esos carros de expedición se acerca, y pues obviamente cuando uno se acerca, una persona se acerca a un león, pues es la máxima seguridad, ¿no? Porque pues un león puede atacar de cualquier forma. Entonces él se acerca en su carro y ve el león y el león escucha el sonido del carro, pero el león no hace mayor cosa, ni siquiera se levanta. Estaba muy débil, muy frágil. Y en una de esas él saca la cámara y él empieza a tomar las fotografías. Y entonces el león levanta la cabeza y mira al fotógrafo. Y lo ve con esos ojos. Él menciona en su comentario, dice, esa mirada fue profunda, tanto que me intimidó. Decía él, estaba muriendo un rey. Estaba muriendo un rey. Era el final de un rey. Entonces él se queda como mirando al león, toma la foto y el león inmediatamente sostiene la mirada por un instante y luego se desmadeja, pone su cabeza, exhala y muere. Él menciona de que fue un momento muy triste porque él había visto el final de un rey. Pero también él coloca un aprendizaje de esa experiencia vivida, y es que en muchas ocasiones nosotros nos sentimos tan frágiles, tan débiles, y en muchas ocasiones es justo lo que necesitamos para que sea nuestro final. Se los vuelvo y se los repito. A veces necesitamos vernos tan vulnerables, tan frágiles y tan débiles para darnos cuenta justamente la necesidad que tenemos del Señor, para que un rey muera y para que realmente se levante un cordero, se levante una persona diferente, se levante una criatura diferente. ¿A qué voy con esto? A que en muchos momentos, en muchos instantes, es necesario que el mismo hombre sea humillado. De hecho, las escrituras lo que hacen es acercar a un fotógrafo y el fotógrafo mira a ese rey, entre comillas, y digo rey porque en muchos momentos andamos como con delirios de grandeza. Ustedes ven al rey, al león, y ustedes lo ven siempre caminando muy elegante, ¿no? Pues bueno, nosotros, o en muchas ocasiones el hombre, camina tan elegante que a veces levita. Y no camina por su belleza, sino por su orgullo y por su altivez y soberbia. De manera que es necesario que muera un rey.
es necesario que el rey, o de lo que venimos siendo, que a veces somos muy jactanciosos, orgullosos, es necesario que ese hombre que de atrás y muera. Es bueno es bueno entender esto. Es bueno. En muchas ocasiones pensamos que la bendición solamente radica en cuando somos más grandes, cuando nos enaltecemos más y parece que somos más destacados que los otros. Y parece que la bendición la asimilamos como esa capacidad adquisitiva. Y entonces el que tenga más es más bendecido. Pero la Biblia no muestra eso realmente. La Biblia lo que muestra es que el hombre se hace grande cuando reconoce que es un insignificante. El hombre se hace grande cuando se hace humilde. Esa fue la grandeza de Jesús. La grandeza de Jesús no solamente radicó por su eternidad y por lo que Él es, sino porque vino acá y venció al mundo. Y la venció como el mundo no esperaba ser vencido. Dios Jesús venció al mundo de una manera que el mundo no esperaba. Venció al mundo siendo sin pecado, venció al mundo con humildad, venció al mundo con mansedumbre, venció al mundo con templanza, venció al mundo con servicio, venció al mundo amando a los pecadores, venció al mundo muriendo en una cruz, y aun cuando podría haber establecido juicios a la humanidad, Jesús, por el contrario, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. El que estaba muriendo en la cruz era o es demasiado grande. ¿Cuántos me están siguiendo? Quiero que vayan a Hebreos capítulo 2, versículo del 6 al 10. Y este tema lo he titulado: El hombre insignificante engrandecido por un Dios misericordioso. El hombre insignificante engrandecido por un Dios misericordioso. Y eso es lo primero que hay que considerar. Que el hombre es que es insignificante. El hombre es insignificante. El hombre no vale nada. El hombre simplemente es tan vano como el mundo lo es. De hecho, cuando el hombre se vuelve o se considera grande, el hombre hace daño. ¿No se dan cuenta de eso? Hemos pasado varias situaciones. Hace unas semanas estaban perdidos unos niños en la selva. 4 niños en la selva. Helicópteros, muchas personas, ejército, indígenas, cabildos, mucha gente, conocedores de la selva, buscando a los niños. Y la selva tan espesa, decía algún testimonio, que los niños parece que estaban como a 50 metros y ellos estaban escuchando las voces, pero era tan espesa la selva que les impedía a lo mejor detectar o dejarse ver. Creo que la naturaleza nos muestra cada vez más no solamente lo pequeño que somos, pero lo grande que es el Creador. ¿Están conmigo? Hace unos días nos dimos cuenta de un caso muy triste. Unos multimillonarios, 5 personas en una nave espacial, un submarino. Es que una nave espacial, no me vayan a crucificar, sí. Un submarino, y entran a las profundidades del mar. Estuve leyendo hoy y uno a veces cree que 4.000 metros, uno dice wow, pero hay estudios de 10.000 metros abajo. 10.000 metros, no, kilómetros. 10.000 kilómetros, 11.000 kilómetros abajo, donde están esos peces con dientes grandes que alumbran con una cosa allí. 11.000 kilómetros. Perdón, me estoy sesgando. Dijo metros. 11 kilómetros abajo. 11.000 kilómetros, una locura. 11 kilómetros hacia abajo. Estos hombres murieron a 4.000, más o menos 3.800 kilómetros abajo. Y una vez más, 1912, ustedes se dieron cuenta,
el náufrago del Titanic, un barco que a lo mejor se pensaba que no se iba a hundir, se hundió. 1500 personas más o menos murieron, 725 más o menos se salvaron, fueron rescatadas. Pero una vez más, la misma naturaleza nos hace ver y nos recuerda que somos pequeños, que somos insignificantes. A veces nos atrevemos a desafiar la naturaleza cuando realmente somos muy insignificantes. Cuando nos montamos en un avión, cuando vamos en un barco y a lo mejor toman una fotografía, nos damos cuenta de que realmente somos ¿qué? Muy insignificantes, que somos muy vulnerables. Pero mientras tengamos el control acá, pues a lo mejor a veces hasta la soberbia nos levanta, ¿no? Y uno dice, pero eres insignificante realmente. Esto es lo primero que el hombre debe considerar. Recuerden, la naturaleza, mientras la naturaleza recuerda al hombre que es insignificante, la naturaleza misma habla de la grandeza de Dios. ¿Están conmigo? Porque Dios creó la naturaleza. Ahora, vayan conmigo a Hebreos 2 del 6 al 10. Escuchen esto. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? ¿Quién está leyendo conmigo? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía, dígale que está a su lado, convenía. Porque a usted le convenía. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este texto es una locura, es hermoso. Por favor, le pido que incline su rostro un momento y ore conmigo. Padre, por favor, alúmbranos el entendimiento para poder discernir tu palabra, Señor. Sabemos de que es demasiada tu gracia que nos permites estar aquí reunidos para poder escuchar tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, ayuda a mi humanidad para que podamos tener una enseñanza bíblica direccionada por ti, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero hacerles unas preguntas. ¿Usted es consciente de lo insignificante que somos? Dígale que está a su lado. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente de lo pequeño que usted es? ¿Ha considerado usted la falsedad de la grandeza en la que vivimos? Hay personas que, muchas personas que andan en delirios ¿de qué? De grandeza. De hecho, hay una canción que habla de eso. Delirio de grandeza. A veces andamos muy por encima. Parece paradójico, pero nos consideramos tan grandes siendo realmente tan vulnerables y pequeños. El hombre se eleva por su capacidad adquisitiva. ¿Por qué nos consideramos vulnerables y pequeños? Cuando viene una enfermedad, cuando viene alguna situación, circunstancia, entonces eso nos hace ver que somos ¿qué? Vulnerables. Permítame decirle que no hay necesidad de llegar a esos extremos para que usted entienda de que usted es una persona insignificante y que nosotros somos personas demasiado pequeñas delante del Señor y que no deberíamos andar por el mundo simplemente elevados o llenos de soberbia y necedad. La Biblia, escuchen esto, la Biblia enseña que el hombre es insignificante, diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él. Realmente, yo les contaba ahorita de unas torcasitas que han visitado nuestra casa. Y uno diría, ¿pero qué son esas torcasitas para que tú las cuides? Pues bueno, no me aportan nada, pero las quiero hacer sentir bien.
¿Están conmigo? Quiero honrarlas, quiero cuidarlas. Y en cuanto lleguen las torcasitas, pues ahí van a tener su lugar. Y yo, mientras tanto, al niño le digo: papi, haga silencio para que no las espantemos. Y ellas felices, escuchen, 12 horas se quedan en nuestra ventana. 12 horas, una locura. Escuche, el hombre se eleva por su capacidad adquisitiva. ¿Usted ha considerado esto? El hombre que más tiene parece que más grande es, entre comillas. Y más grande es por lo que ha adquirido. Y el hombre es más pequeño porque no tiene mucho. Entre más pobre, más pequeño e insignificante es. ¿Cuántos me están siguiendo? Entre más pobre y enfermo, menos cuidado se le presta. ¿Están conmigo? Pero el hombre que tiene, el hombre que es famoso, adinerado, el hombre que a lo mejor tiene un estatus, a ese hombre se le prenden todas las cámaras y las luces. Pero la Biblia enseña de que todo el hombre, toda la raza humana es insignificante. Ahora, escuchen esto: el hombre se eleva por su posición en la sociedad, por su habilidad y talento, por su inteligencia y buenas obras. La Biblia no le miente al hombre, y esto me gusta mucho, porque le favorece, alumbrando el entendimiento de lo que realmente es. Entre otras cosas, en la Biblia lo que hace es aterrizar ¿a quién? Aterriza al hombre y lo pone donde debe estar. Seguramente el hombre podrá sentirse grande comparado con otro, pero jamás podrá sentirse grande comparado con Dios. La grandeza de Dios humilla al hombre soberbio y altivo, mas al humilde lo honra. ¿Están conmigo? Quizás podríamos, ¿sí?, compararnos con alguna otra persona y sentirnos ¿qué? Más grandes, ¿no? Pero delante del Señor ninguno es grande. En el Salmo 138, del 6 al 8, en la Reina Valera contemporánea, es otra versión, dice: que alaben tus caminos. Escuchen esto: que alaben tus caminos, Señor, porque grande, Señor, es tu gloria. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Esas son las palabras de un hombre humillado delante del Señor. Un hombre que reconocía ¿qué? La grandeza de Dios y su condición de insignificancia. Y usted dirá: ¿pero esto para qué me sirve? ¿Para qué vengo a la iglesia y a lo mejor escucho a alguien que dice que yo soy insignificante? Porque si usted no considera que usted es insignificante, que usted es un hombre o una persona, o que somos personas detestables, pues entonces usted no va a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos me están siguiendo? Vuelvo y se los digo: hasta no considerar nuestra insignificancia, no vamos a considerar la grandeza y a valorar todo el amor de Dios hacia un hombre insignificante. Dios al hombre insignificante lo ha engrandecido. ¿Usted puede entender eso? ¿Puede entender que cuando el hombre era pequeño, Dios le ha honrado? Cuando no merecía nada, Dios le ha dado dignidad. ¿Usted puede entender eso? Escuche: ante su grandeza, nada más que inclinar y bajar su rostro. Yo lo había visto, ustedes no lo habían visto. Pero eso sirvió para que también despertaran un poco. Bien, ante la grandeza de Dios, nada más que ¿qué? Nada más que inclinar y bajar el rostro. ¿Están conmigo? Delante del Señor, ¿quién podrá estar de pie? Y como un orgulloso decir: pues yo. Sería muy testarudo. Dios es santo, nosotros somos pecadores, Él es soberano. Ahora, usted logra entender de que la Biblia, todo el plan de Dios es el cuidado de Dios hacia un pueblo que nunca mereció el cuidado que Dios le proveía. Dios siempre protegió a un pueblo que no merecía protección.
Dios salvó a un pueblo que no merecía ser salvo. Dios le dio de comer a un pueblo que merecía estar en esclavitud. Ahora, ¿por qué lo hizo? Pues esa es la pregunta que la Biblia se hace. ¿Qué es el hombre para que tú le cuides? ¿Por qué nos amas tanto, Señor? ¿Por qué no nos dejas? ¿Por qué nos ama? ¿Se dan cuenta que entender que somos insignificantes es importante para valorar el amor de Dios? Escuchen, es interesante que la condición natural del hombre ubica en posiciones engañosas. Entre otras cosas, el pecado en el hombre le hace pensar cosas que a lo mejor no convienen al hombre. Donde se jacta, se enorgullece, busca aprobación. En muchas ocasiones lastima. ¿Cuántas personas vemos mujeres? ¿Cuántas personas, mujeres vulnerables en la prostitución? Y simplemente los que manejan los hilos de la economía de la prostitución simplemente se jactan y simplemente se engrandecen cada vez más, entre comillas, mientras las otras personas viven humilladas, negociando y vendiendo sus principios de dignidad. Qué bueno es Dios y qué bueno es entender su grandeza, porque la grandeza de Dios humilla al hombre para honrarlo, no humilla al hombre para pisotearlo. Si usted se da cuenta, cuando Cristo viene a la cruz, Cristo viene a rescatar a los pecadores. Cristo no viene a pisotear la gente. Cuando tuvo la oportunidad Jesús de pisotear a una prostituta que la cogieron en pleno acto de adulterio, a una mujer que la cogieron en pleno acto de adulterio, Jesús, por el contrario de juzgarla, la restauró y le dio una nueva oportunidad. ¿Usted entiende eso? La grandeza de Dios humillando al pecador, pero no humillándolo para pisotear, sino que aquí estoy yo como el más grande, y siendo el más grande y soberano y el justo y el santo Dios, y pudiéndote juzgar, no lo hago. Por el contrario, hoy en día el mundo, si en el mundo hay un inocente, si en el mundo hay alguien que hace bien las cosas, fácilmente se puede jactar. ¿Están conmigo? Porque alguien dice: es que yo no soy como tú eres, es que yo no hago lo que tú haces. ¿Te imaginas a Cristo diciendo esas palabras? Es que como ustedes no hablan como yo hablo. Todos deberían creer en Cristo, deberían proceder al arrepentimiento. ¿Qué nos hace ser amados y pasar de la insignificancia a que Dios nos engrandezca? El arrepentimiento, familia. Usted y yo somos pecadores y el pecado nos ha hecho insignificantes. Cuando el hombre fue creado en el Edén y fue puesto en el Edén, Adán y Eva no eran hombres pecadores, eran hombres llenos de dignidad, de pureza. Pero el hombre pecó y fue un hombre entonces detestable. Cuando el hombre peca, empieza a ser ¿qué? Detestable, odioso. Su temperamento, su carácter hace tropezar a las otras personas, lastima, hiere, confunde, hace desaciertos, es interesado, busca aprobación, es altivo, soberbio, busca pisotear a las demás personas. El hombre es un desastre. ¿Usted se puede dar cuenta de eso? A veces pensamos que ellos son un desastre. Tú también lo eres, yo también lo soy. A veces pensamos: no, esa persona que me hizo daño es un completo desastre. Tú también lo eres. Por más dignos que parezcamos, somos insignificantes y detestables. La palabra dice en Romanos capítulo 1: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entre otras cosas, si ellos pecan, tú también lo eres. Si ellos son pecadores, tú también lo eres. Y entender esto nos da la oportunidad de ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso con nosotros. El problema es que nosotros nos creemos en muchos momentos más que otros
Y entonces pensamos que somos menos pecadores que otros y por tanto yo no he pecado tanto como él. Así que yo merezco pues que tú me mires, pero a ellos no lo mires porque son demasiado pecadores. Entender que Dios, en la lupa de Dios, el hombre es un desastre. Y más bien el hombre de pecado es un desastre. Y no hay nada atractivo en él. Sin embargo, Dios le ama a pesar de su condición. Y esto es maravilloso. ¿Dios qué? Dios le ama. Piense por favor en una persona que no merezca nada. Y si usted la conoce, pues tenga misericordia, por favor. Piense en una persona que no merezca nada, que le haya hecho mucho daño a usted. Piense en esa persona. Sea su padre, sea su madre, sea alguna compañía, algún compañero de sentimientos, de emociones. Bueno, piense en esa persona. Piense qué merece él. Y piense usted por qué merece algo que él no merezca. Y piense por favor y reconozca que usted también es cortado con la misma tijera. Somos pecadores. Escuchen esto. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Por favor, Jeremías 31:3. Dice la escritura 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué ¿qué? Mi misericordia. La pregunta es: ¿por qué prolongaste tu misericordia para conmigo? O más bien, ¿por qué tuviste que tener misericordia? ¿Acaso yo no era un hombre legítimamente inocente? La respuesta es: pues no. Yo tuve misericordia contigo justamente porque no lo eres. Y porque no lo eres, entonces tuve misericordia. ¿Y por qué tuve misericordia? Pues porque te amo. Y he sido paciente contigo. En Job capítulo 7, versículos 17 al 21. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: ¿qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Qué tanta atención le concedes? Job, ¿se acuerdan de la historia de Job? ¿Cuántos recuerdan? Bueno, Job escucha un consejo de un amigo llamado Elifaz. Y Elifaz le dice: tú como que has pecado. Y Job le dice: pues bueno, a todas estas pues sí, ¿no? Ahorita lo van a entender. Pero en medio de la crisis que estaba viviendo Job, Job le dice al Señor: ¿qué es el hombre? ¿Y por qué le das tanta importancia al hombre? ¿Usted no ha pensado en esto? ¿Por qué Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros? ¿Por qué cuando usted escucha un mensaje y se va de la iglesia y sigue en medio de, o seguimos en medio de nuestras andanzas, por qué Dios nos da una nueva vida, otro día? ¿Por qué venimos otro domingo a la iglesia? ¿Acaso Dios no tiene misericordia? ¿Acaso no es un Dios compasivo con nosotros? ¿Acaso no es compasivo en la manera como nos permite estar sentado escuchando un mensaje un domingo en la mañana? Claro que es compasivo, claro que es misericordioso. El apóstol Pedro le dice: ¿a dónde iremos si no es contigo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Permítame, les digo esto: usted podrá salir de la iglesia y podrá olvidarse o querer olvidarse de todo lo que ha escuchado, pero eso no le quitará o no dejará. Usted no dejará de ser lo que es, y yo no dejaré de ser lo que soy. Somos y estamos en una condición natural de pecado. Somos pecadores. Necesitamos de Dios. Dígale que está a su lado: necesitas de Dios. Necesitamos del Señor. Pero ¿qué es el hombre para que le des tanta importancia? ¿Qué tanta atención le concedes? Dice Job, versículo 18, que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba. Aparta de mí la mirada. Job, en medio del desespero, le dice: pues ya no me mires más. Ya no me mires más, por favor.
Mira lo que dice: déjame al menos tragar saliva. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? Es tremendo lo que dice. Como quien dice: tú estás vigilándonos todo el tiempo. Te has vuelto un vigilante de mortales. Examinas al hombre todo el tiempo. ¿Eso te suma o te resta? Tú sigues siendo el mismo Dios. Tú sigues siendo santo, tú sigues siendo justo, tú sigues siendo soberano. Pero ¿qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Dice: ¿acaso te soy una carga? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en polvo. Es impresionante lo que dice Job. Dice: si tú sigues mirándome como me miras, un poquito más y ya no voy a estar con vida. Te estás ensañando contra mí. Y alguien podría entender esto de otra manera. Bueno, Dios es el culpable de todas mis circunstancias y adversidades. Pues bueno, lo que este hombre está reconociendo es la soberanía de Dios. Escuche, si el hombre es tan insignificante, ¿por qué Dios le causa tantos sinsabores? ¿Por qué Dios continúa hablándonos? ¿Por qué Dios continúa probándonos? ¿Por qué Dios continúa probando nuestra fe? ¿Por qué Dios quiere enviar hijos a su gloria? Pues bueno, lo va a entender en unos momentos. Dice: por un momento déjame recobrar aliento. Sin duda Job reconocía la grandeza de Dios y su soberanía en medio de un momento vivido. Recordar nuestra insignificancia y la necesidad de Él es uno de los propósitos de Dios. Dígale que está a su lado: uno de los propósitos de Dios es que tú sepas que eres un hombre pequeño e insignificante, para que de esa forma le valores, para que de esa forma le honres, para que de esa forma te des cuenta que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 67? Mire lo que dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Usted logra entender este texto? Antes que anduviera yo, ¿qué? Que estuviera yo humillado, ¿estaba qué? Entre otras cosas, era necesario humillar a este hombre, al que escribe el Salmo, para que se diera cuenta que estaba ¿qué? Que estaba descarriado. Usted puede entender esto, familia. Puede entender usted que Dios en su palabra se ha propuesto dar a conocer su grandeza. Y permítanme, les digo esto. Por favor, preste atención. Escuchen esto. ¿Acaso nosotros merecíamos que Dios diera a conocer todo su plan? Piense por favor en una persona que en un profesor. El profesor llega a clase y pone el examen, se lo entrega a sus alumnos. Algún alumno le dice: ¿y por qué esta pregunta? Piensa el profesor diciéndole: porque me dio la gana de ponerla allí. ¿Están conmigo? ¿Por qué esta pregunta? Si el profesor se digna a explicar todo el proceso, pues es diferente a la soberbia de un profesor que diga: ¿qué? Pues porque me dio la gana. ¿Están conmigo? ¿Usted no se ha dado cuenta que Dios le da argumentos, que la Biblia está lleno de argumentos? Sin merecerlos el hombre, Dios le da argumentos del por qué le ama. Dios le da promesas. Dios le explica al hombre. Dios le dice: pero es que eres pecador. ¿Pero por qué yo tengo que creer en ti? ¿Y por qué tengo que andar como tú dices? Y Dios en su palabra le dice ¿qué? Le da toda la explicación. Le dice: caíste, vine
vino una enfermedad sobre ti. Eres un hombre pecador. Todo lo que estás viviendo es consecuente ¿a qué? A dicho pecado. La tierra está sufriendo, gime por causa de lo que tú eres. Y le da tantos argumentos a fin de decirle, y no solamente te da argumentos, sino que te amo tanto que he provisto a mi único hijo para que te salve. ¿Por qué nos ama tanto el Señor? La pregunta, la respuesta podría darse porque somos hechos ¿a qué? Conforme a su imagen y su semejanza. Es evidente que Job, por su condición, apela a considerarse pecador, argumentando y tratando de entender el momento vivido al tal punto que reconoce el fin de terminar de esa forma. En Job 42 del 1 al 6, o más bien Job 40, por favor, si pueden ir, y ya voy a regresar a la carta a los Hebreos. Job capítulo 40, por favor. Job 40 del 1. Perdóneme, Job 38, por favor. Job 38 del 2 al 6. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra, su piedra angular? Entre otras cosas, lo que Dios está diciendo aquí es, dése cuenta que yo soy Dios. ¿Están conmigo? Mire, familia, una de las cosas que le hace falta a la iglesia por considerar, ¿sabe qué es? Que Dios es grande y es el Rey. ¿Cuántos me están siguiendo? A veces hasta en oraciones le decimos el pana, chuchito lindo. Le decimos tantos adjetivos, tantas cosas y mi llave, yo oro a ti porque, ¿qué es eso? Dios es el Rey, Dios es el dueño de la tierra, Dios es el más grande, Dios merece respeto, a Dios no se le ordena, a Dios no se le manda, Él no es nuestro sirviente. Ante la grandeza de Dios se baja el rostro y se dice, sí, Señor. Es como cuando alguien está con papá y entonces está un adulto y el papá y el niño viene y el adulto le dice, ¿quieres un jugo? Y el niño le dice, pues sí. Y el papá le dice, ¿qué? No, sí. Sí, Señor. ¿Están conmigo? Porque a los adultos se les respeta y a Dios no. A Dios hay que respetarlo. Dios merece reverencia. Dios merece que lo honremos porque Él es el Rey. Porque a Él le plació por su misericordia, Romanos capítulo 9. A Él le plació por su misericordia que nosotros podamos ser salvos. David en el Salmo 8, por favor, vayan al Salmo 8 en un momento, por favor. David en el Salmo 8, en el versículo 1, mire lo que dice. Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. En el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Qué está diciendo David? ¿Está qué? Está reconociendo que tú eres grande, tú eres el hacedor, tú hiciste esto, la obra de tus dedos, las estrellas, la luna. ¡Qué grande eres! ¿Cómo a ti voy a venir a tratarte de cualquier manera? ¿Están conmigo? En el versículo 9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, ¿qué? En toda la tierra. David hace una exaltación al Señor por la gloria desplegada sobre los cielos y su sabiduría inescrutable.
Pero una vez más la Biblia recuerda la insignificancia del hombre, pero también el alcance y propósito de Dios con su ser creado. Usted lee el versículo 4 y dice nuevamente: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Ahora, permítame por favor. Este salmo se puede entender de una manera muy particular, porque este salmo puede ser tomado como un salmo mesiánico, entre otras cosas, un salmo que apoya o argumenta la teología adánica. Entre otras cosas, el primer Adán pecó, pero el segundo o el postrer Adán fue ¿quién? Cristo. Quiero que entendamos esto. Por favor, vayan a Primera de Corintios 15, 27 al 28. Usted lo va a entender. Por favor, esté atento y creo que usted lo va a entender. Primera de Corintios 15, 27. Escuchen esto. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las sujetó, han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ojo con esto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Usted dirá, pero esto que yo no lo entiendo, que sujetó, que, ¿ok? ¿Sabe, familia? Cuando leemos Hebreos, por favor, vayan a Hebreos un momento, Hebreos 2, donde empezamos, porque allí vamos a sacar unos puntos rápido. Cuando leemos Hebreos dice que es el hombre para que le visites, para que te acuerdes de él, para que le visites. Luego dice, lo coronaste ¿de qué? De gloria y de honra. Y lo hiciste un poco, lo hiciste un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Dice, lo coronaste de gloria y honra. Y dice, y todo lo sujetaste debajo de sus pies. Nótese por favor, en el versículo de ahí de Hebreos, en el versículo 8 que dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando usted lee el versículo en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8, usted va a entender algo, familia. Escúcheme por favor para que podamos concluir. Usted va a entender algo. Y es que esto que usted está leyendo es lo que Dios hizo al hombre en el huerto del Edén. ¿Están conmigo? O sea, Dios no lo premió. Dios no premió al hombre coronándonos de gloria y de honra cuando pecó. ¿Están conmigo? Dios lo puso, lo creó, lo hizo un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y de honra, pero ¿dónde? En el Edén. En el Edén, Dios lo puso a señorear y todo lo sujetó debajo de ¿qué? De sus pies. Pero cuando vino el pecado, entonces ya nada se sujeta al hombre. El hombre ha sido vencido por Satanás. ¿Están conmigo? Ahora, cuando viene Cristo, que es el postrer Adán, es diferente. Porque Cristo lo que hace sí es que Cristo devuelve y enseñorea. Cristo es coronado de gloria y de honra, hecho menor que los ángeles. Y sucede algo, y es que solo en Cristo nosotros podemos volver a ¿qué? A que todo se sujete debajo de ¿qué? De nuestros pies. Porque si todo se le sujetó debajo de los pies de Cristo, o se le ha de sujetar debajo de los pies de Cristo, entonces todo se sujetará debajo de los pies de todos los creyentes en Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, ¿cómo pues un hombre? Aquí voy con brevemente unos puntos. ¿Cómo pues el hombre insignificante puede ser engrandecido por un Dios misericordioso? ¿Cuántos consideran su insignificancia delante del Señor? Amén. Somos insignificantes. Pero, ¿cómo puede el hombre ser engrandecido?
Número uno, porque Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué dice Hebreos del 2 del 14 al 18? Nótese que el punto dice, porque Jesús fue hecho un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Alguno podría decir, wow, ¿cómo Dios me puede engrandecer? ¿Cómo yo puedo ser grande? Entonces alguien dirá, pues tienes que venir a la iglesia y dar todo tu diezmo y hacer un pacto con Dios y dar todo lo que tienes en el banco. Error, error. Porque consiste en ¿qué? En Cristo. ¿Cómo un hombre insignificante, como un hombre que puede ser un habitante de calle, como una prostituta, como un hombre que no sabe hablar, como un hombre testarudo, como un hombre soberbio, orgulloso, rebelde, promiscuo, cómo ese hombre puede ser engrandecido por Dios? Cuando pone su fe en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque Jesús fue hecho también un poco menor que los ángeles. Si usted nota el texto, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Cristo. O sea que los hijos participaron de carne y sangre. ¿Y quién participó de lo mismo? Cristo. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se dan cuenta que la única forma de que un insignificante, de que un hombre tan pequeño, de que un hombre pecador pueda ser engrandecido por Dios es cuando pone su fe en Jesús? Jesús nos libra de la muerte eterna. Jesús nos libra del pecado. Jesús nos cambia la vida, familia. Diga que está a su lado, Jesús transforma vidas. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. De manera que Jesús se hizo similar a ¿quiénes? A nosotros. Si usted lee versículo 17, por favor, mire lo que dice. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hay personas y sectas hoy en día que hablan de que Cristo o de que el Señor era imposible de que se encarnara. El apóstol Juan, el apóstol Judas en su carta dice, todo aquel que diga que Cristo no encarnó, el apóstol Juan también lo dice, todo aquel que diga que Cristo no vino en carne, es decir, no vino, que no era, podía palparse, entonces eso es anatema, entonces no es de nosotros, eso no es fe. Y usted dirá, pero ¿qué es eso? ¿Para qué yo tengo que conocer eso? Pues para que usted entienda de que era necesario que Cristo fuera semejante a usted, para que entonces cuando usted esté sufriendo alguna tentación, usted entienda de que Cristo también fue tentado, pero que en Cristo usted puede salir de ¿qué? De la tentación. Algunos podríamos decir, pues bueno, Señor, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Acaso es que a ti no te duele como me duele a mí? Jesús le dice, pues fíjate que sí, porque yo estuve encarnado, porque yo también recibí la ingratitud de la gente, yo también fui traicionado, fui negado, yo también sentí, por eso te entiendo y por eso puedo socorrerte. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Número 2. ¿Cómo pues un hombre insignificante puede engrandecerse o puede ser engrandecido más bien por un Dios misericordioso? Número 2. ¿Por qué Jesús fue coronado de gloria y honra? Si usted nota el versículo 9, por favor, versículo 9 de Hebreos 2, ya vamos a terminar.
Dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Qué dice? Jesús, ¿qué fue? ¿Coronado de qué? De gloria y de honra. ¿Y sabe cómo Dios coronó a Jesús de gloria y de honra? Usted recuerda que Jesús, cuando estaba siendo bautizado, el Padre le dice, este es mi Hijo amado. Entre otras cosas, cuando leemos Colosenses 1:19, el texto bíblico dice que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios. ¿Están conmigo? Entre otras cosas, Dios el Padre estaba complacido ¿de quién? De su Hijo Cristo. De Cristo. Y por ende lo corona ¿de qué? De gloria y de honra. Permítame, le hago una pregunta. ¿Usted cree que el hombre de pecado es coronado de gloria y de honra? El hombre de pecado es detestable, familia. Dice la palabra que Dios aborrece el pecado. Dios no quiere, y todo aquel que se acerca al Señor debe acercarse en santidad. Por eso dice la Escritura, sean santos porque yo ¿qué? Soy santo. Aquí dijimos que Dios convida, pero que aún los convidados tienen ¿qué? Tienen normas. Y recuerdo que les mencionaba acerca de una cena que me invitaron, un paciente, yo fui, y entonces al Señor le sirvieron, para no alargarme, al Señor le sirvieron su almuerzo, y a mí también me lo sirvieron, y estábamos allí, el Señor estaba esperando, yo estaba esperando que el Señor comiera, el Señor estaba esperando que la esposa se sentara, así que yo estaba ahí como que se siente rápido, así que la señora se sentó, y empezamos a almorzar. Y cuando empezamos a almorzar, yo saqué el teléfono y empecé a chatear. Y los dos pusieron los cubiertos sobre el plato y me quedaron mirando. Y yo me fui como bajando en el sillín, como que ¿qué pasó? Y me dijo, estamos almorzando. Por favor, respeta nuestro almuerzo. Yo quería como más irme más para abajo, desaparecerme un poco de la silla. Bien, qué vergüenza. Fui convidado, pero así mismo como fui convidado, en la mesa habían ¿qué? Normas. El Señor Jesús a los convidados les dice ¿qué? Pueden venir todos a cenar, pero arrepiéntanse de sus pecados, porque conmigo no pueden cenar, porque yo soy muy limpio, porque yo soy santo, porque pues para eso fui a la cruz, para que ustedes fueran limpios. ¿Por qué entonces vienen con esas fachas? Familia, Jesús fue coronado de gloria y de honra. Y esa coronación le permitió padecer lo que padeció y soportar como soportó. Porque en él estaba el Espíritu Santo, Hechos 2:33. Sobre él estaba el Espíritu Santo. Número 3. ¿Cómo pues un hombre insignificante puede ser agradecido por Dios? Porque Jesús gustó de la muerte por todos. Nótese lo que dice en el versículo 9, por favor. Me faltan, ¿cuántos? 12 puntos todavía. No, mentiras. Algunos hacen es que bendito sea el Señor. No, ya voy a terminar. En serio. Versículo 9 dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por pura ¿qué? Gracia. Era la gracia de Dios que llevó a Cristo a la cruz. Y usted dirá, pero ¿qué es gracia? Es algo que tú no mereces, pero Dios lo hizo. Dios te amó. Dios pagó el precio por ti. ¿Te das cuenta? Si usted se pregunta quién en la vida ha dado algo por usted, entonces por favor mire la Biblia. Cristo pagó la deuda por usted. Ahora, es el gusto de la muerte. ¿Qué dice en el versículo 14 y 15? Nuevamente dice,
Así que por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entre otras cosas, Jesús vino y dijo, ¿qué? Dijo, ok, ¿qué es lo que los está venciendo a ustedes? ¿Qué es lo que los vence a ustedes y los coge como ropa de trabajo? El diablo, sus demonios, el mundo y sus placeres, el pecado, la muerte. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, me imagino, Jesús, ¿qué es lo que los vence a ustedes? ¿Ustedes por qué están derrotados? No, pues porque estamos, vea el pecado. Algunos dirán, no, porque no tengo nada para comer en la casa. ¿Tan poquito? Entre otras cosas, ¿tú eres un derrotado en serio porque no tienes algo para comer en tu casa? ¿Porque te falta algo, algún recurso? Familia, Dios te ama. Y si Dios te soportó y fue a la cruz para darte vida eterna, ¿cómo no te va a soportar en la vida? ¿Cómo no te va a soportar por gracia cuando pases dificultades? Es hermoso pensar de que el Señor vino a pelear la batalla que nosotros habíamos perdido. ¿Está conmigo? Jesús dijo, bueno, ustedes están totalmente derrotados, yo les voy a dar una victoria. Y la victoria solamente pueden estar todo aquel que crea en mí y se arrepienta de sus pecados. De manera que entonces Él mismo vino semejante a nosotros y gustó de la muerte. Como quien dice, entonces le voy a dar ¿qué? Le voy a dar muerte a la ¿qué? A la muerte. Al diablo que los tenía esclavos, le voy a poner en su sitio. Y dice la palabra que el Señor venció al mundo. Dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confíen en mí. Yo he sido un derrotado del mundo. Ay, bendito, no tendríamos esperanza. Él ha vencido el mundo. No te dejes vencer. Algunos piensan que son derrotados porque por el empleo, por una cuestión amorosa, por familia. Somos victoriosos realmente, porque Cristo está en nosotros. Número 4, otro punto, porque ¿cómo pues un hombre insignificante puede ser engrandecido por un Dios misericordioso? Porque fue perfeccionado por aflicciones. Esto es hermoso. Esto es hermoso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por sus aflicciones? Por los momentos de que yo no entiendo, pero estoy pasando por unas. Allí también hay que darle la gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue formado por las aflicciones. Cuando usted lee el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y le permite que pase por diferentes momentos justamente para ser disciplinado. Por favor, vayan conmigo. Hebreos 5, capítulo 7. Dice, y Cristo, escuchen esto, en los días de su carne, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su ¿qué? De su temor reverente. Y aunque, qué bueno esto, escuchen esto, hijo lo escribe con H mayúscula. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? Oh, por Dios. Y dice la escritura, aunque era hijo, es decir, no era cualquiera, era el Hijo de Dios. Y al Hijo de Dios también vivió momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles no fueron nunca para quejarse. Esos momentos difíciles fueron ¿para qué? Para ser formado. Y dice que aprendió a obedecer Cristo. Qué glorioso es esto. Cuando yo veo a Jesús y pongo mi fe en Él, entonces ese hombre insignificante pasa a ser engrandecido por un Dios que por pura gracia y misericordia se complace en hacerlo. Y número 5, termino. Porque es el autor de nuestra salvación.
En el versículo 10 de Hebreos 2 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, ojo con esto, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor, ¿qué? De nuestra salvación. Así que, familia, vamos a terminar este tiempo. Por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y quiero